Bienvenidos a esta clase donde estaré resolviendo dos ejercicios de operaciones con vectores. En este caso, producto entre vectores, el producto escalar y producto vectorial. Buenas, vamos a resolver otros dos ejercicios sobre el tema de producto entre vectores. Hoy vamos a resolver dos ejercicios, uno con producto vectorial o producto cruz y el otro con producto punto o producto escalar, o como los dos los puedo combinar para obtener datos para resolver otro tipo de ejercicio. En este caso, pues tenemos dos vectores, vector M, vector N. Los dos están dados en su forma de componentes rectangulares, en vectores unitarios. Con esos dos vectores representados como componentes rectangulares, vamos a hallar el producto cruz entre dos vectores. Me pide que haya la magnitud del vector M. Cuando nos piden hallar la magnitud de un vector, hallar el producto punto entre estos dos vectores, hallar el ángulo entre estos dos vectores y como ejercicio además pasar uno de estos dos vectores, en este caso el vector M, lo vamos a expresar en su forma polar. No olvidemos que el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores me va a dar un nuevo vector. Ese vector que voy a obtener pues va a estar en su forma de componentes rectangulares. Yo tengo que pasarlo a su forma polar. Entonces ahorita mediante este ejemplo saben cómo pasar ese vector a su forma polar. Ahí vamos a mirar lo que vimos en la clase pasada, lo que son los cosenos directores o ángulos directores, que son importantes. No olvidemos que, hablando de los cosenos directores, que un vector en el espacio, en este caso el vector M, ese vector tendrá tres ángulos de orientación: el ángulo alfa con el eje positivo de las X, el ángulo beta con el eje positivo de la Y y el ángulo gamma con el eje positivo de las Z, es decir, ángulos en posición normal. Los cosenos de dichos ángulos pues se llaman los cosenos directores y estos se llaman los ángulos directores. Recuerde que un vector en el plano solamente lo representamos mediante un solo ángulo de dirección. Aquí, para el caso de un vector M, para representarlo en su forma polar, ese vector M debe tener una magnitud y tendrá pues, los ángulos directores, y en algunos casos pues se expresa como sus cosenos directores. ¿Listo? Entonces esta sería la forma como vamos a pasar a la forma polar, a esta manera. Vamos a hacer la primera parte, que es el producto cruz entre dos vectores. Recuerden que para hallar el producto cruz entre dos vectores, M cruz N, siempre me va a dar un nuevo vector, llamémoslo con el nombre P, por ejemplo, por decir algo. ¿Listo? El vector P. El producto cruz entre dos vectores se halla resolviendo un determinante que se forma, determinante 3×3, que se forma una de las primeras filas con los vectores unitarios I, J y K. ¿Listo? Es la primera fila de ese determinante. Y la segunda fila, pues los coeficientes del otro vector, 1, 2 y 3. Y la tercera fila, 3 menos 2, 4. Aquí sería 1, 2, 3, 3 menos 2, 4. Si yo resuelvo este determinante, pues estoy hallando el producto cruz entre esos dos vectores. ¿Listo? Aquí en algún caso, si no le llegan a dar la componente J, por ejemplo, solamente 3i más 4k, por ejemplo,
quiere decir que esto valdría 0, entonces aquí pondríamos el valor de 0. Para resolver este determinante utilizamos la regla de reducción, es decir, aquí vamos a coger el primer elemento de esta columna, que en este caso vendría a ser la I, y en ese caso anulamos esta columna con esta fila y me va a quedar este determinante más pequeño, es decir, el determinante 2, 3, menos 2, menos 2, 4. ¿Listo? El primero se lo va a tomar positivo, el segundo lo tomamos negativo, menos J, que va a multiplicar al determinante que me va a quedar. En este caso, si yo cojo la J, entonces se me va a anular esta fila y se me va a anular esta columna. Me queda el 1, el 3 y el 4. Sería 1, 3, 3 y 4. Más, voy alternando los signos, más, menos, más. Si tuviéramos un 4 por 4 sería más, menos, menos. ¿Listo? Aquí sería entonces más K, que multiplica al determinante que me va a quedar ahí más pequeño. Entonces aquí todo con la K y la fila, la columna, y me va a quedar esto. ¿Listo? Sería 1, 3, 2, menos 2. ¿Listo? Ya tengo reducido a un determinante 2 por 2. Ahora, para resolver ese determinante más pequeño, que sería ya un determinante 2 por 2, entonces hago esta diagonal y le resto esta otra diagonal. ¿Listo? Aquí sería esta diagonal menos esta diagonal. Esta menos esta. Es decir, aquí va a quedar la I, que multiplica, aquí sería 2 por 4 menos 3 multiplica a menos 2. ¿Listo? Menos este menos acá de la J, que multiplica, aquí sería 1 por 4 menos 3 por 3. ¿Listo? Más K, que multiplica a 1 por menos 2 menos 3 por 2. ¿Está claro? La I, la J y la K multiplica a este determinante más pequeño. Aquí hacemos que sería I, 2 por 4, 8, menos por menos da, más 2 por 3, 6. ¿Listo? Menos J, que multiplica a 4, 3 por 3, 9. ¿Listo? Más K, que multiplica a menos 2, 2 por 3, 6. Aquí 8, 9, 10, 14, ¿no es cierto? De 14 y aquí quería menos 5, por este 5 menos haría más 5J, y aquí quería menos 8, por este más daría menos 8K. ¿Listo? Este es el producto cruz. Este es el vector que representa al producto cruz entre el vector M y el vector N. Recuerden que el producto cruz, yo tengo el vector M, pongamos que el vector M esté por allá y el vector N esté por allá. Entre ellos van a formar un plano, aquí va a haber un ángulo entre ellos, van un plano, y el producto cruz, en este caso P, va a ser un vector que es perpendicular a ellos dos.
es decir, va a ser perpendicular a este plano. Esa es la interpretación del producto cruz. Listo, ya hemos hecho pues la primera parte del producto cruz entre dos vectores. Vamos a hallar ahora la magnitud de n. La magnitud de un vector, que es el módulo o la norma, es igual, el teorema de Pitágoras, recuerde que este vector con sus componentes van a formar un triángulo rectángulo, ¿listo? Por lo tanto, este vector va a ser la hipotenusa y los catetos se estarán con los componentes. Entonces, aquí en este caso sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Va a ser igual a raíz de 3 por 3, 9 y 4, 13, raíz de 14. Ese es el módulo del vector m, ¿no es cierto? Y si quisiéramos hallar la magnitud del vector n, también podríamos hallarlo, por acaso la llegan a pedir, va a ser igual a 3 al cuadrado. Allá tenemos el signo menos, ya, usted debería más menos 2 elevado al cuadrado, ¿listo? Debe meterlo aquí entre paréntesis cuando lo esté llevando a la fórmula, o si no le va a quedar ahí restando en el radical, más 4 elevado al cuadrado. Esto haría 16, 4, 20, 29, raíz de 29, ¿listo? Esas son las magnitudes de los vectores. Bueno, me estaba pidiendo la 21, pero hicimos las dos. El producto punto. El producto punto es bastante sencillo, lo habíamos visto. Producto punto entre dos vectores. Si yo conozco sus componentes, lo puedo hallar de la siguiente manera. Multiplico acá el coeficiente de este por este, más este por este, más este por este. Eso me daría el producto punto, es decir, va a ser igual a 1 por 3 más menos 2 por 2 más 4 por 3. Es decir, va a ser igual a 3, aquí daría negativo, más por menos, 4 más 12. 12, 15 menos 4 daría igual a 11. 11 sería el producto punto entre esos dos vectores. Ahora me piden hallar el ángulo entre esos dos vectores. Vamos a ver, para hallar el ángulo, recuerde que aplicamos la definición de producto punto. Producto punto entre dos vectores, en este caso m y n, va a ser igual a la magnitud del vector m por la magnitud del vector n por el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿Listo? Aplicamos, para hallar el ángulo entre dos vectores, aplicamos la definición de producto punto. Recuerde que también esto se le conoce la coproyección de n sobre m. ¿Listo? O esto por esto me haría la proyección de m sobre n. Es otra manera de definir el producto punto. Aquí en este caso, pues fíjese que ya hallamos esto, conocemos la magnitud del otro, conocemos el producto punto, por lo tanto hallar el ángulo entre dos vectores, aplicamos coseno de teta, aquí lo despejamos, esto pasa a dividir, ¿listo? Entonces va a ser igual a m punto n sobre magnitud de m por la magnitud de n. Es decir, va a ser igual a producto punto, ya lo habíamos hallado, 11 sobre raíz de 14 por raíz de 29. Yo por aquí había hecho
esto daría 0,61, un momentico, 0,6158. 61,58 da esta operación. Por lo tanto, de ahí despejamos que teta es coseno la menos 1, 0,6158, me da dando aproximadamente, yo lo hice en forma 52 grados. 52 grados sería el ángulo que existe entre esos dos vectores. Entonces les dejo como ejercicio pues que grafiquen esos dos vectores bien en el espacio y traten de hallar ese ángulo en forma geométrica. ¿Listo? Es un poquito complicado, por eso es mejor aplicar aquí esto. Ahora vamos a hacer la última parte, que es expresar a M en su forma polar. ¿Listo? Voy a borrar aquí la parte de arriba. La M lo vamos a pasar a la forma polar. Entonces esto ya no lo necesitamos. Pero fíjense que acá pues, tenemos la magnitud del vector M. Y un vector M expresado de forma polar es igual a su magnitud por los ángulos de dirección. ¿Listo? Ya aquí conocemos la magnitud, que vale raíz de 14. Solamente me falta aquí hallar sus ángulos. ¿Listo? Acuérdense que el coseno, un triángulo, por ejemplo aquí alfa, el coseno es este lado. Si estábamos por ejemplo en el plano X, Y, el coseno es el lado adyacente, este lado adyacente sobre la hipotenusa. Acá en este caso, en el espacio, este sería la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Es decir, acá para hallar este vector aquí proyectado sobre este, tendrá aquí un ángulo y un ángulo que me va a determinar el ángulo de dirección. Podemos hallar el coseno de alfa, va a ser igual a este valor aquí, 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 14. ¿Listo? Y el coseno de beta va a ser igual a este valor, la MY sería 2 sobre raíz de 14. Y coseno de gamma va a ser igual a esto sobre la raíz de 14. Esto me va a dar aquí un valor. Usted halla aquí alfa, que es coseno, es 1 sobre raíz de 14, y obtenemos el valor de alfa. Lo mismo hallamos con beta, va a ser coseno la menos 1 de 2 sobre raíz de 14, y gamma es igual a coseno la menos 1 de 3 sobre raíz de 14. Hacen allá en la calculadora los valores y esto le va a dar 72,45. Y una le voy a pasar 72, pongámosle 5 grados. ¿Listo? Ese sería este primer ángulo. Y el otro le va a dar 52,9, que es el ángulo beta, y el ángulo gamma le va a dar 25,3 grados. Y aquí entonces esto va a ser el vector M expresado en su forma polar. Hagan como ejercicio, pasen a N también a su forma polar. Otro ejercicio que podemos hacer es al contrario, es decir, yo le doy el vector M ya no en esta manera sino en forma polar, y a N en forma polar, y ustedes van a obtener el producto cruz. Se puede hacer aplicando la definición que producto cruz
también va a ser igual a la magnitud del vector m por la magnitud de n por el seno del ángulo entre ellos por un vector unitario. ¿Listo? Aquí la magnitud n la pueden hallar. El ángulo ya sabe que lo pueden hallar aquí. Y el vector unitario, vamos a utilizar los vectores unitarios, división de esto mismo que aplicamos acá para hallar los vectores unitarios. ¿Listo? Bueno, esos son los dos ejercicios que yo quería hacerles para ya terminar el tema de operaciones con vectores. Muchas gracias por su atención.